Hola, muy buen día. Soy la doctora Marisol Pérez Ramos, fundadora y coordinadora del Laboratorio de Bienestar Psicosocial y Salud, perteneciente al Departamento de Sociología dentro de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa. El día de hoy estoy muy contenta y emocionada por saludarlos y darles la bienvenida a esta serie de podcasts en donde vamos a hablar desde el laboratorio sobre la importancia de diversos temas. Y el día de hoy, dadas las fechas en las que estamos, vamos a hablar sobre la conmemoración del 25 de noviembre, que casualmente conecta muy bien con las actividades y los objetivos del laboratorio, y eso es importante recalcarlo. Si revisamos la historia del 25N, es una fecha que se conmemora el Día Internacional contra la Violencia de Género, dado que se hizo en honor a Minerva, Patria y María Teresa Mirabal. Fueron dominicanas que fueron activistas y que sin embargo el 25 de noviembre de 1960 fueron asesinadas por orden del dictador Rafael Leónidas Trujillo, del cual ellas eran opositoras. A partir de este evento fue hasta 1981 que en Latinoamérica esta fecha es importante conmemorar. Como tal, violencia contra las mujeres, según la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que tenemos como una normativa marco dentro de México, se define la violencia contra las mujeres como cualquier acción u omisión basada en su género que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito privado como en el público. La importancia del laboratorio o el origen del laboratorio tiene que ver con el manejo de las violencias porque nos interesa hacer propuestas de prevención, identificación e intervención de la violencia de género antes de que la violencia llegue a extremos en donde ya son visibles. Por ejemplo, el violentómetro, que fue publicado por el Instituto Politécnico Nacional, habla sobre una lista de síntomas que se deben detectar o que se deben de tomar en cuenta para prevenir la violencia de género. Sin embargo, los estudios que tenemos generados desde el laboratorio, sabemos que cuando se llega al primer síntoma de ese violentómetro, en realidad es ya muy tarde porque se pueden haber prevenido muchas de esas conductas con tiempo y que eso es lo que es importante visibilizar. ¿Por qué hablar de la violencia contra las mujeres de forma tan insistente antes de que lleguen a niveles en donde no hay regreso? Por todas las consecuencias que tiene a nivel fisiológico, emocional, social, conductual y por supuesto socioculturalmente hablando, y no solamente hacia las mujeres sino hacia todas, todos y todes. La encuesta nacional, el ENDIRE, nos habla de que la prevalencia total de violencia contra las mujeres de 15 años y más, a lo largo de su vida, el 70% de las mujeres encuestadas han experimentado al menos una situación de violencia psicológica, física, sexual, económica, patrimonial y o discriminación, lo cual es un dato muy alto. En los últimos 2 meses, 42.8% han experimentado al menos una situación de violencia en este mismo sentido. Una de las cosas que es importante resaltar es que, aunque pareciera que es lógico que entre más población hay mayor incidencia de violencia y por lo tanto por esa razón los estados que tienen mayor prevalencia en el país es el Estado de México, la Ciudad de México y Querétaro, también es importante decir que al final, que es donde vivimos, porque estamos desde la Ciudad de México y muchos de nuestros estudiantes de la universidad vienen del Estado de México y el Estado de México tiene activas 2 alertas de género, las cuales deberían de estar enfocadas en prevenir y evitar que haya más desapariciones de mujeres. Sin embargo, los datos nos indican que las incidencias han aumentado pese a las alertas de género. Una de las cuestiones que el ENDIRE nos hizo ver, esta es del 2021, es que a lo largo de la vida las mujeres han tenido el 45.6% de violencia comunitaria. ¿A qué le llamamos violencia comunitaria? Son los actos individuales o colectivos que transgreden derechos fundamentales de las mujeres y propician su denigración, discriminación, marginación o exclusión ejercida por personas de la comunidad. Esto significa que no es una cuestión privada, sino es una cuestión pública y que no importa en qué espacio estemos,
El punto es que siempre somos susceptibles de vivir algún tipo de violencia de forma constante. Y por lo tanto, es importante hacer un llamado a la concientización, a la reflexión, pero sobre todo a la acción, porque todas, todos y todes vivimos violencia. Tenemos que prevenirla, tenemos que nombrarla, tenemos que afrontarla y como especialistas en psicología social tenemos que intervenir en estos niveles. No es un tema sencillo para nuestro primer podcast, pero es un posicionamiento que tenemos desde el laboratorio a nivel de investigación, de prevención, de atención, de intervención desde la psicología social. Nuestro objetivo es, como mencioné hace un rato, poderla prevenir, poderla atender, y desde ahí es de donde el laboratorio, aunque habla de bienestar y salud psicosocial, lo que buscamos en el fondo es justamente detectar esas violencias. No les quiero llamar microviolencias, pero sí en los discursos que tenemos todo el tiempo, pero sí en la forma en la que nos hablamos, en la que nos relacionamos. La violencia está ahí. Cuando hablamos de discriminación es porque ya hace mucho tiempo hubo actos denigratorios sobre el otro. Hubo desprecio, y el desprecio es una conducta peligrosa. Hubo críticas, hubo muchos insultos, hubo poca valoración de las emociones del otro o poca valoración sobre los intereses del otro. Y justamente desde ahí es donde partimos. Espero que este podcast, pese a lo serio y complicado que es este tema, les pueda ser de interés para que justamente capítulo a capítulo podamos hablar de cómo detectar este tipo de violencia a tiempo, cómo justamente podemos mejorar nuestras estrategias para poder relacionarnos mejor todo el tiempo, y asimismo que la violencia interpersonal y social y comunitaria pueda disminuir. Les agradezco el tiempo de escucha y esperemos que sea de su interés en los siguientes capítulos. Muchas gracias.